Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a su canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Me refiero a las articulaciones. Mi nombre es Francisca Puñay Carlos y te invito a que te puedas suscribir ahí abajo. Bien, vamos a comenzar haciéndonos una pregunta, la cual es: ¿qué son las articulaciones? Bueno, como concepto general, podemos decir que las articulaciones son un medio de unión de dos o más estructuras rígidas del cuerpo humano, ¿sí? Generalmente se conoce que las articulaciones es la unión de hueso con hueso. Bueno, no podemos generalizar el concepto en sí, dado que existe una articulación que une hueso con diente. Entonces, en su mayoría sí une hueso con hueso, pero no completamente. Como ya lo he explicado, entonces, como concepto podemos decir que las articulaciones generalmente es la unión de dos estructuras rígidas del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, también cabe recalcar que la artrología es la ciencia que estudia las articulaciones. Ahora vamos a desglosar las articulaciones, a clasificarlas en sí, y se clasifican según dos grandes grupos. Empezamos mencionando según su movimiento, que se subdivide en tres grupos. Las sin artrosis, o también conocidas como articulaciones inmóviles, es decir, aquellas que no tienen movimiento alguno. Las articulaciones anfiartrosis, o también denominadas semimóviles, aquellas que tienen un ligero movimiento. Y pues las articulaciones de tipo diartrosis, que sí son libremente movibles. Y también se va a clasificar según su tejido a las articulaciones de tipo fibrosas, de tipo cartilaginosas y de tipo sinovial. Bien, cabe recalcar y explicar en esta parte que las articulaciones se van a unir movimiento y tejido, es decir, las articulaciones inmóviles siempre van a ser de tipo fibrosas, las articulaciones semimóviles siempre van a ser de tipo cartilaginosas y las articulaciones de tipo diartrosis siempre van a tener un tejido sinovial, ¿sí? Y en base a ello ya vamos a venir a hablar de las articulaciones de tipo según su movimiento sin artrosis y según su tejido fibrosos, ¿sí? Empezamos mencionando las suturas, que son básicamente las suturas del cráneo. Tenemos la sutura coronal, la sutura sagital, la amdoidea, entre otras. Segundo, vamos a mencionar la sintesmosis, que básicamente hablamos de la membrana interósea, que en nuestro cuerpo humano tenemos dos membranas interóseas, aquella que une la diáfisis del radio del cúbito y aquella que une la diáfisis de los huesos tibia y peroné. Y por último hablamos de la articulación de tipo gónfosis, esta es la que yo me refería, aquella que une hueso con diente, en donde se puede mencionar que es una membrana que se va a unir entre hueso y diente, a la cual nosotros denominamos ligamento periodental. Y esta articulación viene a ser similar a la clavija que se da entre un enchufe para su encaje, y a esta articulación se le conoce como articulación alveolo-dentaria. Ahora, según su movimiento anfiartrosis o semimóviles y según su tejido cartilaginosas, vamos a subdividir en dos grandes grupos. Los de cartílago hialino, o también conocidas como sincondrosis, que tenemos un claro ejemplo en las articulaciones costocondrales, que son aquellas que se dan en las costillas, y estas articulaciones tienen un ligero movimiento en el momento de la inhalación, de la exhalación para el proceso de respiración, ¿no? Y como segundo punto vamos a hablar de las articulaciones de fibrocartílago, o también conocida como sínfisis. En este caso tenemos dos claros ejemplos: la sínfisis del pubis, que se da en la unión de ambos huesos coxales en una vista anterior, y los discos intervertebrales, ¿no?, que unen vértebra con vértebra. Ahora, como la clasificación según su movimiento de diartrosis o móviles y según su tejido sinovial, vamos a subdividir en 6 claros grupos, ¿sí? Se conoce como según su tejido sinovial, dado que estas superficies óseas están separadas por una cavidad articular, la cual está recubierta por una membrana sinovial que contiene líquido sinovial, y que por último están envueltas herméticamente por una cápsula articular. Bien, como primer punto vamos a hablar de las articulaciones de tipo esferoideas, o también conocidas como enartrosis, ¿sí? Un claro ejemplo es la articulación húmero-escapular, o también conocida como glenohumeral, y la articulación coxofemoral, ¿sí? Este tipo de articulaciones es de tipo triaxial. ¿Qué quiere decir triaxial? Es decir, que se puede mover en tres ejes. Tiene una superficie cóncava y una superficie convexa, en donde se puede encajar, y
como ya lo mencioné que se mueven tres ejes, van a ser tres movimientos: el movimiento de flexión-extensión, el movimiento de abducción y aducción y el movimiento de rotación, tanto medial y lateral. La unión de estos tres movimientos da origen a la circunducción, es decir, un movimiento total. Estos dos tipos de articulaciones estos dos tipos de ejemplos son los únicos que se encuentran como esferoidea en nuestro cuerpo. Y ahora, como segundo punto, vamos a hablar de la articulación elipsoidea, o también denominada condilia, ¿sí? Ya esta articulación viene a ser biaxial, ya no triaxial, sino biaxial. La única triaxial es la esferoidea. La condilia, al ser una biaxial, es decir, se va a mover en dos ejes. También hay una superficie cóncava y convexa, y en este caso están en sentido opuesto. Como un claro ejemplo tenemos la articulación radiocarpiana, aquella que une el hueso al radio con los dos primeros huesos del carpo, en este caso el escafoides y el semilunar. Y al ser biaxial se mueve en dos movimientos, en dos ejes, es decir, movimiento de flexión-extensión y el movimiento de aducción y abducción. Ahora, como tercer ejemplo de las diartrosis sinovial, tercera clasificación, vamos a mencionar la articulación de silla de montar, o también denominada encaje recíproco. Esta articulación también es de tipo biaxial, es decir, se mueve en dos ejes, y como ejemplo tenemos la articulación carpo-metacarpiana. En este caso es la trapecio-metacarpiana. Trapecio es un hueso del carpo. Y como segundo ejemplo tenemos la esternoclavicular. Bien, esta articulación nos da dos movimientos: la de flexión-extensión y la de abducción y aducción. Ahora, como cuarto punto, ya dejando de lado las triaxiales y las biaxiales, vamos a mencionar las uniaxiales. Como primera uniaxial tenemos la articulación plana o artrodia. ¿Qué quiere decir uniaxial? Es decir, solo se va a mover en un eje. Como ejemplo tenemos la articulación tarso-metatarsianas y la articulación acromio-clavicular. Esta articulación se da en una superficie plana y sin irregularidades, y solo se desplaza en un eje plano, y este depende del movimiento de la articulación. Posterior a ello, como quinto ejemplo, como quinta clasificación de este tipo de articulación, vamos a hablar de las trocleares, o también denominadas en bisagra o gínglimo. Y como ejemplo tenemos la articulación del la articulación del codo y la articulación de la rodilla. En este caso, la articulación del codo, que une el húmero con el cúbito y a su vez con el radio, y la articulación de la rodilla, que une el fémur con la tibia y el peroné. Entonces, bueno, que también se considera la rótula, pues, que es el hueso sesamoideo. Y bueno, estas dos articulaciones son los dos únicos ejemplos de articulación troclear o en bisagra. Y esta articulación, al ser uniaxial, se da en una superficie articular en forma de polea o de trocleo. Y el único movimiento que da es el de flexión y extensión, ¿ok? Troclear, solo tenemos dos ejemplos, o dos articulaciones en este caso, que es la articulación del codo y la articulación de la rodilla, ¿sí? Y solamente se pueden realizar movimientos de flexión y extensión en un solo eje. Y por último, vamos a mencionar las articulaciones de tipo trocoide, o también denominada en pivote. Como ejemplo tenemos la articulación que se encuentra en el codo, que permite el movimiento de supinación y pronación, y la articulación atlantoaxoidea, que nos permite el movimiento de derecha a izquierda de la cabeza, o como comúnmente conocemos para decir no. Esta articulación, sus caras articulares, de un lado va a ser cilíndrico, que da vuelta sobre su eje, y de otro lado un anillo osteofibroso que lo contiene. En este caso, la superficie que gira sobre su propio eje y el ligamento que lo va a contener. Sí, el ligamento anular del radio, y en este caso el ligamento transverso del atlas, el cual contiene al diente del axis, que permite su movimiento, y en este caso que contiene la cabeza del radio. Bien. Muchas gracias por ver este video, espero te haya servido. Mi nombre es Francisco Puñay Carlos, y conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.